Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por tu gracia, por tu misericordia. Te damos muchas gracias, Padre, por permitirnos tener acceso a tu palabra. Gracias, Señor, por que tú eres fiel, tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia, para siempre es tu gracia, Señor, tu favor. Señor, y ponemos en tus manos este tiempo. Por favor, aquieta nuestra alma, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestro corazón, y que sea tu Espíritu Santo gobernando sobre todo nuestro ser para poder enfocarnos, Señor, y poder estar con nuestra mente puesta en lo que nos tiene tu palabra, Señor, en esta mañana. Por favor, guíanos a través de tu Espíritu Santo a toda verdad, llénanos con la llenura de tu Espíritu Santo, Señor, y que sea Él quien traiga convicción, quien traiga, Señor, transformación a nuestra vida, que sea tu Espíritu quien haga la obra en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, estamos estudiando la carta de los Romanos. Hemos finalizado ya 2 secciones. Recordemos, esta carta se divide en 4 secciones, ¿verdad? Donde ya hemos visto las 2 primeras. La primera sección va del capítulo 1 al capítulo 3, en donde Pablo habla acerca de la culpabilidad de la humanidad, ¿verdad? Habla acerca de la justicia de Dios, de que todos pecaron, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y cuando habla de todos, incluye a los de su propio pueblo, al pueblo de Israel, pero también a toda la humanidad. Y entonces Pablo habla acerca de la decadencia de la humanidad. Esta es la causa, el pecado, la rebeldía y la dureza del corazón del ser humano a través de la historia, al querer rechazar a Dios, rechazar a Jesús en sus vidas. Porque hay una inclinación natural en nuestro cuerpo. Y la inclinación natural es hacia el pecado, hacia la maldad. Por tanto, antes de Jesús, toda la humanidad estaba sin ninguna oportunidad de obtener salvación, de ser justificada. Y es lo que en la segunda sección Pablo comienza a tocar. En la segunda sección, que va del capítulo 4 al capítulo 8, Pablo habla acerca de la salida que tenemos, de la justificación que hay en Cristo Jesús. Esa es la oportunidad que la humanidad ha tenido para poder tener acceso nuevamente a la misericordia de Dios, cercanos con Dios, a la salvación de Dios. Entonces, dentro de estas 2 secciones, Pablo abarca algo muy importante, que es el fundamento del por qué creer en Jesucristo. Y ya ha tocado incluso acerca de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. En los capítulos anteriores lo hemos visto, ¿verdad? En el capítulo 6, 7 y 8 hemos visto la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Entonces, Pablo, a partir del capítulo 9, va a comenzar a hablar acerca de la tercera sección de este libro, que abarca capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11, que va a hablar acerca del pueblo de Israel. Y va a tomar el trasfondo desde la historia del pueblo de Israel para poder exponer acerca de la elección de Dios por su pueblo, de lo que ha pasado en el pasado, de lo que está sucediendo en el presente de Pablo, y lo que sucederá en el futuro para Israel. Entonces, Pablo va a abarcar todos estos temas poco a poco, un poco profundo también, difícil de comprender en nuestra sabiduría humana, pero que vamos a ir poco a poco viendo la obra de Dios en el pueblo de Israel, y cómo el Señor y cómo Dios, a través de su elección por el pueblo de Israel y su trato con ellos, Él va a demostrar a la humanidad cómo es Él como Padre y como Dios. Él se va a manifestar a través del pueblo de Israel para poder hacerle ver a la humanidad cuáles son sus atributos como Padre, como Dios. Y esto es lo que ha sucedido a través de la historia. Pablo va a ilustrar que a través de la historia de Israel,
cómo Dios ha sido fiel, ha sido paciente, ha sido misericordioso, les ha extendido la gracia, les ha extendido el favor, les ha dado muchos beneficios y privilegios, pero que estos beneficios y privilegios no están sujetos a cómo ellos iban a responder ante la promesa más grande que tienen, que es la del Mesías. Y esto nos va a mostrar y nos va a ilustrar entonces de que Dios no altera su plan por las obras de los hombres. La voluntad de Dios no está sujeta por lo que usted y yo creamos, por lo que usted y yo elijamos, por lo que usted y yo creemos, ni por lo que está sucediendo en la humanidad, ni por lo que Israel política y humanamente está decidiendo. El plan de Dios es fiel, es continuo y es soberano. Y es lo que Pablo va a ir poco a poco ilustrando y hablando en estos capítulos. Y es interesante porque Pablo ya ha tocado parte de este tema en la primera sección, en el capítulo 2 y 3. Porque él ya ha confrontado a los judíos, diciéndoles que no es por el hecho de que ellos desciendan de Abraham que ellos ya tienen garantizada su salvación. No es por el hecho de que Dios haya escogido a este pueblo, a esta nación, para ser adquiridos por Él. Esto no garantiza de que ellos tengan asegurada su salvación. Y nos vamos a dar cuenta que fue un remanente solamente el que puso su fe en Jesús. De toda la gran mayoría del pueblo judío, solo un remanente, solo una pequeña parte fue el que respondió poniendo su fe en Jesús a la promesa del Mesías. Solo una pequeña parte. Y entonces, teniendo esto en contexto, vamos a darnos cuenta de por qué el dolor y la tristeza de Pablo por sus hermanos judíos, por ellos. Pero dentro de todo esto, nos vamos a dar cuenta del papel tan importante y crucial que juega el pueblo de Israel dentro del plan de Dios para toda la humanidad. El pueblo de Israel juega un papel muy importante dentro del plan de Dios, porque así Él lo ha decidido. Ha querido tomar este pueblo, ha querido escoger a este pueblo para mostrarse a toda la humanidad. Y gloria a Dios. Por eso Israel debe estar en nuestro radar, en el sentido de saber qué está sucediendo. Es algo que nos compete a nosotros, comprender en alguna medida lo que está sucediendo actualmente en Israel, porque nos va a ayudar a comprender el cumplimiento de la palabra de Dios. Ahora, no es que vamos a andar buscando señales y etcétera. Simplemente es comprender de que Dios está obrando, porque no es acerca de lo que ellos hacen, de lo que ellos decidan, humanamente hablando, políticamente hablando, porque ellos son seres humanos que fallan, que pecan, que tienen una sabiduría limitada. Entonces no se trata acerca de lo que ellos hacen, sino de la obra de Dios a través de este pueblo. Entonces, vamos a iniciar en capítulo 9, versículo 1. Nos dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo inicia
en los primeros 3 versículos, hablando de lo que está sintiendo en su corazón. Una gran tristeza, un gran dolor continuo. ¿Por qué? Porque Pablo era un fariseo, conocedor de la ley, era un erudito del conocimiento de la historia de Israel, de la fidelidad de Dios con el pueblo de Israel a través de los años, generación tras generación. Y Pablo comprendía de la importancia y el gran privilegio que tenía la nación, del hecho de que Dios los haya escogido para manifestarse al mundo y que a través de ellos viniera el Mesías. Pero que aún así todos lo rechazaron, la gran mayoría lo rechazó. El pueblo judío tenía la primicia de salvación, pero no quisieron tomarlo. Entonces Pablo, al comprender todo lo que esto conlleva, de que solamente una minoría volvió su corazón al Señor, Pablo está diciendo, es un gran dolor y una gran tristeza. Y cuando habla acerca de que no miento, mi conciencia me da testimonio del Espíritu Santo, es porque está tratando de expresar todo lo que lleva adentro y está tratando de fundamentar todo ese dolor y tristeza. Por eso lo ilustra con lo que dice respecto a versículo 3, porque deseara yo mismo ser anatema, ser separado de Cristo. Claro, esto solamente es un dicho acerca para poder ilustrar el gran dolor y de lo que estaría dispuesto a hacer solamente para que todo el pueblo pusiera su fe en Jesús. Claramente esto no sucede así, pero Pablo está ilustrándolo de esta manera, su dolor, su tristeza. Y podemos comprenderlo, o deberíamos comprenderlo, ¿verdad? Porque no solamente se trata acerca del pueblo de Israel, claro que sí, pero al igual que Pablo, es el dolor y la tristeza que deberíamos de sentir nosotros, por los nuestros, por nuestra tierra, por nuestros hermanos, nuestros compatriotas, por la humanidad. Ese mismo dolor, y más aún sabiendo que venimos de capítulos anteriores, estudiar acerca de la obra del Espíritu Santo, de la promesa de Dios, de la gloria venidera que viene para todos aquellos que han entregado su vida al Señor, y sabiendo y estando conscientes de lo que le espera a aquellos que no tienen a Cristo en su vida, aquellos que no tienen una relación con el Señor. Un profundo dolor. Jesús mismo, Lucas capítulo 13, versículo 34, nos habla acerca del dolor. Mientras Él venía descendiendo a la ciudad de Jerusalén, mientras Él la veía en esa semana en donde iba a ser crucificado, Él se lamentaba con dolor en su corazón por su pueblo, porque sabía de que tenían la oportunidad nuevamente de poder volver su corazón a Dios, a la salvación a través de Él, pero aún así lo iban a rechazar, más bien lo iban a crucificar. Entonces comprendemos el dolor de Pablo, comprendemos el dolor de alguna manera, la magnitud del dolor de nuestro Señor por su pueblo, por sus hermanos. Y este mismo dolor deberíamos de nosotros aplicarlo y trasladarlo por aquellos familiares, amigos, vecinos que no tienen una relación con el Señor. ¿Qué ha sucedido toda esta semana? Un gran dolor y una gran tristeza debería haber en nuestro corazón al saber cómo nuestros vecinos han preferido volver su corazón hacia la idolatría, hacia los vicios, hacia la vanagloria de la vida, y no han puesto su fe en Jesucristo. No han permitido que ellos sean transformados y que Cristo sea revelado en sus vidas para darles salvación. Debería de generar dolor, tristeza. Y esto debería conllevarnos o debería de dirigirnos a orar, interceder
y pedir a Dios gracia y misericordia, no solo por nosotros, sino por todos aquellos que hoy no están caminando con el Señor, que han vuelto su corazón más bien hacia las cosas de este mundo, no a las cosas del Espíritu. Continuamos ahora en versículo 4, porque aquí Pablo comienza a dar una lista de los beneficios y privilegios que ha tenido la nación de Israel. Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción. El pueblo de Israel fue adoptado por Dios. Él decidió en su soberana voluntad elegirlos como su pueblo. A través de ellos iba a manifestar su gloria. Y recordamos en el Antiguo Testamento cómo la nube de la gloria de Dios descendía sobre el tabernáculo de reunión para reunirse con Moisés, para direccionar y guiar al pueblo, pero también como una nube de gloria en el día descendía en el desierto para dirigir al pueblo de Israel, y una columna de fuego en la noche para guiar al pueblo de Israel. Y fue a través de ellos que Dios decidió manifestar su gloria, su poder, su voluntad. Por medio de esto, dando a entender su voluntad, transmitiendo su corazón a través del pueblo de Israel, a través de su trato con ellos, les dio los pactos. Pactos desde Abraham, con Isaac, con Jacob, con las tribus de Israel, con el mismo rey David, dándole una promesa, un pacto que a través de su linaje levantaría un reino para siempre, un rey que su reino iba a ser para siempre. Sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. El Señor pactó con ellos y sus pactos son fieles, son firmes y se cumplen en sus tiempos. También a través de esto, a través del pueblo de Israel, Dios transmitió, les dio la promulgación de la ley, los estatutos, los mandamientos, y a través de ellos iba a ser fundada la nación. Por esto se iban a dirigir, pero también gracias a que Dios usó a Israel para la promulgación de la ley, es que hoy podemos tener la palabra de Dios para poder conocer su voluntad, su plan de salvación, para poder comprender cuál era el plan y hacia dónde Dios quería guiarlos, hacia dónde quería dirigirlos, pero les estableció límites por amor. ¿Y qué hizo el pueblo? En todo momento fue rebelde, duros de cerviz, decía en el Antiguo Testamento Pablo. El mismo Señor les habló a los fariseos, duros de cerviz, o sea, duros de entender, de comprender la obra de Dios en ellos. Y todo momento estaban rebelándose, estaban luchando contra Dios, contra su voluntad, contra la manera en la que Él quería guiarlos. Tanto así que lo rechazaron a Él en el libro de Samuel, pidiéndole a Dios que les proveyera un rey, lo cual no era la voluntad de Dios. Él quería continuar reinando sobre ellos, pero ellos lo desecharon. Entonces podemos ver cómo Dios les ha dado estos privilegios. Les ha dado privilegios. Juntamente también les proveyó un sistema de culto, una manera en la que ellos pudieran acercarse a Dios de alguna manera. El sistema sacrificial, que era a través de los sacrificios y a través del sumo sacerdote que Dios podía acercarse al pueblo para perdonar sus pecados o cubrir los pecados durante aquel año en donde iban a ser sacrificados los corderos. Les proveyó un sistema de culto que les permitía comprender la manera, cuál era la voluntad de Dios, de cómo quería ser Él alabado, exaltado, cómo quería ser adorado. Y que más allá de las ofrendas
Él lo que pedía era obediencia. Esto lo proveyó y hoy lo conocemos gracias al pueblo de Israel, gracias a la obra de Dios a través de este pueblo. Y también, juntamente con los privilegios y beneficios que Dios le ha dado al pueblo, vinieron las promesas a través de los patriarcas: Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel. Miles de promesas para ellos. Promesas específicamente para Israel que tenemos en el Antiguo Testamento, pero que también muchas de estas promesas, las cuales no son las específicas para Israel, muchas de estas son aplicables para el día de hoy, para la iglesia de hoy. Entonces, gracias a la obra de Dios y al trato de Dios con este pueblo, es que hoy podemos gozar de tener el canon completo de la palabra de Dios, poder conocer su plan, poder conocer su voluntad y poder comprender de que no es acerca de la descendencia, de dónde venimos, de las obras del ser humano, de lo que otros hayan decidido, es acerca de la fe en Jesucristo. Pero podemos conocer los privilegios hoy. Ahora Pablo termina esta pequeña sección en versículo 5 diciendo: y de los cuales según la carne vino Cristo. Y Cristo fue la mayor promesa que Dios les dio al pueblo de Israel. Les prometió tierra, les prometió un reino, pero la mayor promesa que les dio fue la promesa del Mesías, el cual es Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Y aquí Pablo está ilustrando el origen biológico de nuestro Señor, pero también su origen divino. 100% hombre, según la carne, vino a través del pueblo judío, porque así Dios lo eligió, pero es 100% Dios porque desciende de la eternidad, desciende del Padre. Y gloria a Dios, porque Él es el eternamente bendito. Entonces, Pablo, volviendo al punto con el que él está hablando acerca de estos privilegios que el pueblo de Israel ha tenido, Pablo está dando a entender de que todos aquellos judíos que han puesto su fe en Jesús comprendan que las promesas de Dios se han ido cumpliendo poco a poco. Y que el hecho de que la mayoría no haya querido creer en Jesucristo no quiere decir que la promesa del Mesías haya fallado o que Dios haya fallado. Eso está en la perspectiva de cada hombre. Pero Pablo les está diciendo: vean, estos han sido todos los privilegios y el Señor ha sido fiel en su palabra en cumplir cada una de ellas. Y a partir del versículo 6, Pablo va a comenzar con una lista de objeciones. Pablo siempre tiene estos diálogos internos o estos diálogos personales, en donde se coloca de un lado para tratar de ver las objeciones que podría tener o los argumentos que podría tener el no creyente o aquel judío que quería basarse, quería respaldarse en la ley, pero también él va a ponerse del otro lado para responder y fundamentar bíblicamente las promesas que Dios está cumpliendo en su pueblo. Entonces comienza una lista a lo largo de este capítulo para comenzar a derribar argumentos que peligren, que pongan en peligro la fe y la esperanza de muchos judíos cristianos en la iglesia de Roma. Recordemos, esta iglesia en un principio era 100% judía, al igual que la iglesia primitiva en Jerusalén. Pero con el tiempo, los gentiles han comenzado a venir al cristianismo y ahora resulta que los superan en número. Entonces, en medio de todo esto, parece que hay dudas y preguntas de si verdaderamente Dios va a cumplir las promesas que le ha dado al pueblo de Israel, sabiendo de que la gran mayoría ha rechazado a Jesús y que solo una minoría ha puesto su fe en Él. Entonces algunos se preguntarán: Dios,
entonces usted va a desechar a Israel, porque el pueblo gentil es el que ha respondido. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestra nación, con nuestro pueblo? Y son las preguntas de los judíos cristianos. Porque los otros, los que rechazaron a Jesús, aún continúan esperando al Mesías. Entonces Pablo va a traer consuelo, a traer claridad a través de sus palabras, para anunciar y para reafirmar la fe de aquellos que están dudando acerca de las promesas de Dios, las cuales se cumplirán todas, se han cumplido. Comienza en versículo 6 diciendo: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Pablo inicia hablando acerca de que no ha fallado la palabra de Dios, no que la palabra de Dios haya fallado, no por el hecho de que la mayoría haya rechazado a Jesús, no quiere decir que la minoría que creyó verdaderamente hayan recibido el cumplimiento de la promesa. Vamos a ver, de nuevo, Dios no depende de la fe o la incredulidad de su pueblo respecto al Mesías para cumplir sus promesas. Él las cumple porque las ha establecido y permanece fiel. Él permanece para siempre. El hecho de que la mayoría hayan negado a Jesús no quiere decir que Jesús no haya sido la promesa cumplida del Mesías. Eso no lo desacredita. Entonces Pablo lo que les está diciendo es: hermanos, tranquilos, la palabra de Dios no ha fallado, Dios no falla, Él ha cumplido, solamente que una pequeña parte de ustedes son los que han puesto su fe en Él, ese pequeño remanente. Y por ese remanente pequeño es que Dios ha cumplido su promesa, fielmente. Continúa diciendo en la segunda parte: porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada, descendencia. Algo que tenemos que comprender es que Dios, dentro de su soberanía, dentro de su omnisciencia y su conocimiento previo de todas las cosas, ya sabía que esto iba a suceder. Las decisiones que los hombres, que su pueblo iba a tomar. Y el hecho de que Dios haya tomado al pueblo de Israel, haya escogido al pueblo de Israel para manifestarse, para darse a conocer y para revelarse a todos los hombres, no quiere decir que Israel, por la carne, por descendencia, según la carne, todos iban a ser salvos. Todos iban a responder, iban a escoger, iban a elegir a Jesús como su Salvador. Porque no se trata acerca de lo que ellos iban a elegir, se trata de lo que Dios ya estaba poniendo frente a ellos, el cumplimiento de la promesa. Entonces, lo que está queriendo desarrollar Pablo acá es ilustrar acerca de cómo funciona la identidad de los verdaderos hijos espirituales de Dios, cómo funciona el verdadero pueblo espiritual de Dios, ilustrándolo a través de la historia de Israel. Esto no descarta de que entonces Dios continúe físicamente cumpliendo promesas para la nación. Pero aquí es en donde Él comienza a hacer la división, para que ellos puedan comprender de que no es por las obras de la ley, de que no es porque cumplan todos los mandamientos de que ellos van a obtener salvación, sino que es a través de la fe en Jesucristo que ellos van a tener acceso a la presencia de Dios. No que todos los que desciendan de Israel son israelitas. Pablo lo que está hablando acá es está haciendo mención acerca del pueblo espiritual de Dios. No todos los ciudadanos de Israel son pueblo espiritual de Dios.
porque no es por obras, es por la fe. Y luego lo ilustra, o lo amplía más bien, en versículo 7, donde dice, ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos. Recordemos que Abraham tuvo a Ismael y tuvo a Isaac, pero fue a través de Isaac que se le fue llamada descendencia a Abraham. Ismael era el primogénito y por ley a él era el que iban a acudir, por ley iba a recibir la heredad, la descendencia de Abraham. Pero recordemos que Ismael fue una decisión humana, fue una decisión completamente de la carne. Pero la promesa de Dios incluía a Sara, no a Agar, la sierva de Sara. La promesa que fue a Abraham acerca de su descendencia incluía a Sara, el vientre estéril de Sara. Entonces, lo que estamos ampliando acá, o lo que Pablo está queriendo hablar acá, es que no importa de que usted descienda a través de Isaac. Aún así, no quiere decir que usted es un hijo espiritual de Dios, que usted pertenece al pueblo espiritual de Dios, porque esto solamente es a través de la fe en Jesucristo. No es por heredad, no es por tradición, no es por religión, no es por etnia, sino que es por la fe. Entonces, continúa diciendo en versículo 8, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces, ven, no todos los que son descendencia de Abraham son hijos de Dios. Y no todos los que descienden de Abraham a través de Isaac, no todos son contados como hijos de Dios, como hijos espirituales de Dios, de la familia espiritual de Dios, sino solamente aquellos que ponen su fe en la promesa. ¿La promesa de quién? ¿De Isaac? No, la promesa del Mesías, de Jesucristo. Entonces, este es el mensaje que Pablo le está dando a los judíos cristianos de Roma. Termina diciendo en esta sección, o hasta donde vamos a estudiar hoy, porque la palabra de la promesa es esta, porque este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿Ven? Incluía a Sara. No era la forma, no era la manera, sino que era a través de Sara, porque Dios así lo quería. Esa era su soberana voluntad, a través de Sara. Entonces, Pablo les está ilustrando a los judíos cristianos de Roma. No es por descendencia, no es porque usted venga y haya nacido en tal tribu, no es porque usted practique cada una de las tradiciones del judaísmo, ni vista como ellos, ni celebre lo que ellos celebran, sino que es a través de la fe en Jesucristo. Usted puede vestir de la manera en la que vista, puede pertenecer a cualquier etnia, a cualquier nación fuera de Israel, que esto es por fe, no por obras, ni por herencia, ni porque haya nacido en una familia cristiana, ni porque haya nacido en una familia de cualquier otra religión. Esto es acerca de una fe personal, individual, en Jesucristo. Entonces, a través del trato de Dios con Israel, podemos ver entonces cuál es el plan, cuál es su voluntad, y podemos entonces comprender el papel tan importante que ha cumplido la nación de Israel dentro del plan de Dios, porque es la manera en la que podemos ilustrarlo, la que Él nos ha mostrado a los que somos más visuales, poder comprender la misericordia, la gracia, la paciencia tan grande que Dios
habiendo podido destruirlos por causa de su rebeldía, simplemente dejó que fuesen apresados por Babilonia. Y no los destruyó, sino que más bien los rescató. Y los sigue rescatando. Hablando de el pueblo físicamente, de la nación de Israel. Pues asimismo, Él sigue siendo fiel con su pueblo espiritual. Y es ahí en donde podemos aplicar esto para nosotros hoy. Tal vez no tengamos el título de judíos, pero sí un título de cristianos. Y el hecho de que tengas el título de cristiano, eso no garantiza de que tú tengas salvación, sino es que es por fe en Jesucristo. Porque ahora cualquiera se dice ser cristiano, aunque no tenga una relación con Dios. Es que yo soy cristiano porque mi familia siempre me llevó a la iglesia. Porque en mi casa sí guardamos respeto a ir a la iglesia todos los domingos, asistimos. Pero eso no garantiza de que seas un hijo o una hija espiritual de Dios, de que verdaderamente pertenezcas al pueblo espiritual de Dios. Pablo esta línea la está dirigiendo tanto a judíos como a gentiles. Y al final del capítulo nos vamos a dar cuenta de eso. De que Dios ha adquirido un pueblo espiritual compuesto tanto por judíos como por gentiles. O sea, todos aquellos que no son judíos. Y esto nos involucra a usted y a mí. El precio por ser llamado cristiano en la iglesia primitiva no era porque simplemente iba los domingos a la iglesia, sino porque habían obras que respaldaban esos hechos, testimonios que respaldaban esos hechos, y por esa causa se les llamó seguidores de Cristo, porque lo reflejaban en todo. Pero ahora cualquiera se dice cristiano. Toda la parte occidental, los musulmanes dicen ellos son cristianos y ya. No hacen diferenciación ni nada de esto. Todos los meten dentro del mismo saco. Pero lo que tenemos que comprender con respecto a este texto que hemos estudiado hoy es que verdaderamente es por fe. Es la única manera, por la fe en Jesucristo. No es por nuestras obras ni por nuestro servicio. Nuestro servicio es un privilegio por gracia de Dios. No es porque debamos hacerlo, es porque respondemos en agradecimiento a Él. Pero esto no nos va a añadir ni nos va a quitar para nuestra salvación. Nuestra fe es lo único que va verdaderamente a darnos acceso a la salvación, que es por gracia en Cristo Jesús. No importa tu trasfondo, no importa de dónde el Señor te haya sacado, es simplemente por fe individual y personal con Él. Así que yo los animo a meditar en esta palabra de hoy y que preparen su corazón para lo que continúa la próxima semana, que va un poco más profundo y las palabras de Pablo se van a poner un poquito más rudas, más confrontativas. Pero vamos a pedirle al Señor que nos dé la sabiduría para comprender lo mejor que podamos su palabra. Y hermanos, hallámonos con este dolor en nuestro corazón por aquellos que aún no tienen una relación con el Señor. Y si usted hoy no está completamente seguro de tener salvación en Cristo Jesús, yo le animo a que se pueda recibirlo en su vida, en su corazón, en esta mañana. Amén. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, la cual confronta, la cual incomoda, inquieta nuestra alma, nuestro entendimiento, nuestro espíritu. Y Señor, te damos gracias de verdad, porque tu palabra es la única que puede penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser y la única que puede ser usada por tu espíritu
para traer convicción y llevarnos a toda verdad. Señor, ayúdanos a entender el papel tan importante que la nación de Israel tiene dentro de tus planes. Y saber de que esta nación viene siendo como un reflejo de un reloj divino respecto a las promesas, a los acontecimientos y a la obra que tú estás haciendo a través de ellos, pero que va a afectar a toda la humanidad. Gracias, Padre, de verdad, por tu amor, por tu gracia y tu misericordia con tu pueblo. Y en esta mañana oramos por ellos. Oramos por la nación de Israel, para que tú traigas convicción, que tú hagas una obra hermosa en cada uno de ellos, en cada uno de sus habitantes, sean judíos, musulmanes, cristianos, sea de donde sean, Señor. Que tú hagas tu obra en ellos, que traigas una transformación a sus corazones, porque sabemos, Padre, de que tú obras por gracia y misericordia a ese remanente que verdaderamente va a volver su corazón a ti. Así que oramos por ellos. Dale sabiduría y entendimiento a sus gobernantes. Y que seas tú, Señor, quien edifique esta nación. Padre Celestial, y oramos también por nuestros familiares, nuestros amigos y personas que aún no te conocen o que dicen conocerte, pero que no han tenido una revelación de tu verdad en sus corazones, que traiga una transformación y un nuevo nacimiento, Señor. Glorifícate en cada uno de ellos. Trae convicción, arrepentimiento, Padre. Y sobre nuestra ciudad te lo pedimos también. Sobre Liberia, Señor. Haz tu obra, Señor. Rompe, por favor, con todo aquello que quiera impedir que tu obra avance, que tu reino avance en esta ciudad, Señor. Y glorifícate, trayendo verdad, trayendo salvación, entonces, Señor, transformación en la cultura y en la vida de cada uno de los habitantes de esta ciudad, Padre. Te damos toda la gloria y gracias por tu misericordia, las cuales son nuevas cada mañana. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.